Hola, buenas noches, noche domingo a lunes. Hoy empezamos el programa desde el norte de Polonia. Por cierto, aquellos que les guste la historia, aquellos que quieran conocer a veces las cosas que se explican de una manera más real, podrían visitar el Museo de la Segunda Guerra Mundial en esta ciudad, porque hay una cosa que a veces nos sorprende de los tiempos pasados, y es cómo se transforma la realidad en nuestro país de lo que pasó. Y aquí, quien vea este museo en la ciudad de Danz, pues se dará cuenta, un museo por cierto que está en los astilleros de Solidaridad, aquellos de Lech Wałęsa, se dará cuenta de que la percepción que tiene algunas sociedades del nazismo y del comunismo es muy similar, cosa que curiosamente no sucede en nuestro país, donde una se asocia obviamente a lo que es y la otra parece que se asocia a la bondad. En fin, de esas cosas que a veces viajar va bien para darse cuenta de que no todo el mundo piensa igual y de que la realidad a veces está más cerca de lo que pensamos cuando analizamos las cosas. Principio de semana donde se va a hablar y mucho de ese cabreo del gobierno, porque sus socios parece que, como ellos dicen, los del no a la OTAN, parece que no están dispuestos a apoyar al gobierno y el gobierno cree que tiene la necesidad de sumarse a Feijóo para apoyar el aumento de gasto, porque sigue Sánchez prometiendo que va a haber un aumento de gasto sin decir cómo, y elude hablar del envío de tropas, que hablaremos de este tema intensamente. Día donde Sánchez ha cerrado los congresos de Cantabria y Aragón y donde ha insistido en que Feijóo debe pedir la dimisión de Ayuso. Parece ya una obsesión constante la del señor Sánchez, donde queda plasmado de que su enemigo, cada vez más claro, es más Ayuso que el propio Sánchez. De Feijóo poco podemos hablar, porque hoy debe haberse cogido el día de fiesta, porque ha desaparecido otra vez. Algunos pensamos que no es normal que en una situación como la actual el líder de la oposición prácticamente se coja semana tras semana días de fiesta. Fíjense que, por ejemplo, el presidente Sánchez ha llevado toda la iniciativa hoy, congresos, declaraciones, etcétera, etcétera. Feijóo, por no hacer, ni ha podido responder a todo eso. Mientras Abascal, que sí que se ha manifestado en un mitin en Valladolid, dice que no apoya a los aranceles y va con el discurso de que PP y PSOE son lo mismo. Parece que esa va a ser la línea argumental del partido de Vox. Como pueden ver, Abascal tampoco genera iniciativas, sino que responde a acusaciones, con lo cual se vuelve a poner detrás de todos. Mientras el PP sí que ha sido Cuca la que ha pedido la comparecencia urgente del ministro Óscar López tras esa reunión que ha salido en el diario Le Point en Francia, donde hubo una reunión entre el ministro Óscar López, el señor Murtra, presidente de Movistar, que ya me dirán qué pinta, con el segundo responsable máximo de Vivendi para intentar que vendan sus acciones para colocársela a unos amigos y así poder echar a Urgulian del cargo de presidente de Prisa. Parece que ha herido mucho al gobierno esa decisión de no tirar adelante la séptima por parte de Prisa, mientras por cierto Galán se ha reforzado poniéndose la presidencia del país. Se esperan cambios seguramente en breve. El frente judicial, pues tenemos que se piden informes patrimoniales de Ábalos y del hijo. También tenemos esa frase que algunos ven con rintintín, y aquí podríamos explicar historias, eso del amigo íntimo del hermano de Sánchez, Luis Carrero, que algunos interpretan como algo más allá que una relación profesional. La rumorología, saben que sobre este tema ha dado mucho juego los últimos meses en la villa. Vamos a dejarlo allí. Hablaremos también de que finalmente parece que está emergiendo un líder en Europa, y ese líder no es Macron, no es Steinmeier, no es obviamente el líder alemán, es Meloni. Meloni finalmente es la que ha decidido parar el plan europeo, pide más Unión Europea, menos prisas, recuerden, calma y tranquilidad, y confiar en las negociaciones y la mediación de Trump. Iniciativas que algunos vemos de forma inteligente. Mientras, ataque de Trump al Yemen, respuesta del Yemen, que dice que ha disparado incluso contra algún portaaviones americano, en fin,
cada uno a sus batallas, mientras Trump, como explicamos el sábado, ha recuperado una ley de 1798 para deportar a los que él considera terroristas de esa organización criminal llamada el Tren de Aragua de Venezuela, tras una sentencia judicial donde se ponía en veda su decisión de deportarlos. Al final, y lo dijimos el sábado, el programa confirmado de White House, lo que quiere la gente es que los políticos ofrezcan respuestas. Ya hemos dejado para último esos temas de análisis que nos gustan, que hemos titulado algo así como que el Supremo ya tiene en el objetivo a la Moncloa. Todos ven que el tema del fiscal general responde a una iniciativa de la Moncloa y ese frente judicial parece que se va a acelerar en los próximos días. Es un tema interesante porque al final, aunque algunos quieran ser ambiguos, se hace complicado de entender o de probar, vamos a decirlo así. Por ejemplo, el tema de la señora del hermano, de la señora del presidente, el tema del hermano, porque difícilmente ninguno de los dos va a declarar contra Sánchez. Aunque se vayan cerrando los temas, va a quedar siempre esa incógnita de cómo se fraguó el tema. Pero el tema del fiscal general tiene una remisión directa al presidente Sánchez, porque encima del fiscal general no hay nadie más. De la misma manera que si el señor Ábalos acabara explicando alguna historia, encima de Ábalos no había nadie más. Todo parece rodear al presidente, pero que sigue defendiéndose de una manera clara y contundente. Y empezamos hablando del presidente con ese cabreo que tiene con sus socios, no por esperados, sino porque le da la sensación que lo han dejado tirado a las primeras de cambio. Recordarán un poco el resumen de que este gobierno, entre comillas, de izquierdas, también está la ultraderecha catalana y vasca, ya lo saben, pues se le ha combinado desde la Unión Europea, tras las palabras de Trump, a aumentar el gasto de defensa. El presidente al principio decía que no, que ya era suficiente, etcétera, etcétera. Se le ha vuelto a recordar von der Torpen, alias von der Leyen, y a partir de ahí el presidente empezó una carrera casi loca para conseguir ese objetivo. Recordarán las reuniones de la semana pasada, que no valieron para nada, y donde en el fondo se constató que el presidente va a tirar ese aumento del gasto de defensa sin pasar por el Congreso. Hasta aquí parece lo coherente, pero claro, esa situación pues genera cierta, entre comillas, ansiedad en la presidencia, porque considera que los socios no están cumpliendo cuando él ha cumplido en cosas cuanto menos extrañas. Y cita en esas reuniones, por ejemplo, que él ha tenido que tragarse los temas del independentismo, mientras que algún socio no es capaz de tragarse algo como el aumento del gasto de defensa que se solicita para la propia defensa de Europa. El presidente en los mítines de hoy promete aumentar ese gasto, pero no dice cómo, que es lo más curioso del tema, porque no dice cómo ni cómo se va a aprobar, porque está claro que no lo quiere aprobar en el Congreso, porque sabe que seguramente no le iba a salir, porque debería confiar ciegamente en el PP, y a estas alturas nadie se cree la historia, y también elude el tema del envío de tropas, que como explicaremos, pues parece que Meloni ha tomado la iniciativa de que no se va a efectuar desde Europa. Las fantasías, vamos a decirlo así, claro, de Macron o de Steinmeier parece que no cuadran con toda Europa. Y el presidente ha aprovechado hoy para cerrar dos congresos en Cantabria y Aragón, y allí ha cargado directamente contra su principal enemigo. Su principal enemigo, ya imaginarán, tras los reportajes televisivos del pasado jueves, donde había órdenes también, como las del fiscal general, para emitirlas, porque se imaginarán que no toma una iniciativa personal el director de Televisión Española. Si alguien no le recuerda estos temas, también sería interesante que alguien activara ese frente, cuáles han sido las instrucciones. Se ha dedicado a decir que Feijóo debe pedir la dimisión de Ayuso. Esto, que en principio parece una obviedad en el discurso diario de Sánchez, nos vuelve a llevar a esa situación que hemos comentado en repetidas ocasiones. Y es que la iniciativa la vuelve a tener Sánchez. Mejor, peor, creíble, no creíble, pero al final esto es un tema de comunicación y de conceptos básicos. Fíjense,
Si Sánchez pide a Feijóo la dimisión de Ayuso, obliga a Feijóo a responder, con lo cual se vuelve a poner detrás de Sánchez sin tener iniciativa. Además aprovecha una cosa inteligente el señor Sánchez, que saben que alguna vez hemos comentado de que en eso no es tonto, vamos a hacerlo así de claro, y es que Feijóo aprovecha algunos días para desaparecer. Yo ya ha sido uno de esos días donde Feijóo ha vuelto a desaparecer. No sabemos dónde está, qué está haciendo. Alguno dirá que le toca descansar, que es un hombre mayor. Oiga, pues si no tiene la responsabilidad de entender que el líder de la oposición tiene que estar 7 días, 24 por 7 horas, no entiende nada. Porque en el momento que desaparece, como hoy Feijóo, pues deja abierto, obviamente, a tener que responder en su próxima comparecencia a todo lo manifestado por tanto el líder del gobierno como incluso por el otro líder de la oposición, el señor Abascal. Y fíjense que Abascal sí que ha participado en un acto en Valladolid donde por un lado ha dicho que no apoya los aranceles, con lo cual, fíjense el detalle, también está a la defensiva. Es muy curioso, ninguno de los líderes de la oposición toma iniciativas y por otro lado ha indicado que el PP y PSOE son lo mismo. ¿Dónde nos lleva eso? A que nuevamente Feijóo deberá responder. Con lo cual, Feijóo en su próxima comparecencia deberá responder, 1, al presidente del gobierno sobre el tema de Ayuso y 2, al segundo líder de la oposición con el tema de si son o no el PSOE. Estas historias al final se solucionarían obviamente si tú generas en tu comunicación un discurso claro y contundente que haga dar los golpes primero, lo cual te permitiría incluso ignorar este tipo de temas. Pero cuando tú estás en silencio y no eres capaz de articular ningún discurso, ni ilusionar a tus votantes, solo te queda responder. Feijóo, Alberto Núñez, solo te queda responder. Y se confirma ese silencio cuando envía a uno de sus generales, vamos a decirlo así, general en este caso, la señora Cuca Gamarra, para decir que va a pedir la comparecencia urgente del señor Óscar López, el ministro, por esa reunión que ha filtrado el medio Le Point en Francia entre el ministro Óscar López, curiosamente el presidente Movistar, que en principio algunos pensamos que era una empresa privada, en fin, pero que tiene una clara intención política, con un representante de Vivendi, el número 2, según parece en París, para forzarle a que venda sus acciones. La filosofía es vendérselas a un amigo y luego proporcionarle algún tipo de empalme, vamos a decirlo así, con Movistar, para acelerar sus negocios. Parece que esas gestiones no han llegado a buen término, de momento, pero lo que nos están transmitiendo es la urgente necesidad que tiene el gobierno de llegar a un acuerdo para el tema de la séptima. Lo va a tirar con Movistar, que eso parece claro, pero parece que necesita también la fuerza de Prisa para hacer un proyecto con caras y ojos. Si no, parece que el proyecto puede quedar cojo. Y ojo que en Prisa el señor Urgulián sigue haciendo sus cambios. Aparte de negarse al tema de la séptima, pues se ha consolidado como presidente del país, con lo cual se esperan cambios en próximas fechas. Recordemos que el empresario medio francés no estaría muy alejado, entre comillas, de la órbita de Sánchez, pero preferiría no seguir perdiendo dinero, vamos a decirlo así de claro, e intentar de alguna manera centrarse en el negocio, en el core business de su propio negocio antes que iniciar nuevas tentativas, como sería la séptima, lo cual disgusta obviamente al presidente, que quiere personal dócil y sensible. La séptima nacerá, ya lo hemos dicho, seguramente antes de verano. La clave va a ser si va a ir solo Movistar, que está montando su propio equipo, o finalmente estos movimientos van a acelerar también la entrada de una parte del grupo Prisa. Sin lugar a dudas, Prisa podría dar los contenidos que la propia Movistar carece, vamos a decirlo así de claro,
y sería un punto muy importante para hacer un producto más sólido. Habrá que estar pendiente a estos temas y a sus movimientos y, en fin, lo que debería empezar a preguntarse el PP es si es necesario que su líder se tome tantos días de vacaciones. Porque miren, al final a todos nos gusta hacer vacaciones, no lo vamos a negar. Pero si tienes unas responsabilidades, al menos intenta generar, y esos son objetivos menores. Pero el equipo de Feijóo debería meterle en la cabeza o ponerse un planteamiento de generar 1 o 2 titulares cada día. Miren, que es una cosa mínima. Pero si tú te marcas objetivos, aunque sean sencillos, al menos tienes un camino y un hilo del que tirar. Está claro que ahora mismo los objetivos del Partido Popular son simplemente esperar la caída del presidente por el frente judicial. Y eso algunos pensamos que es una política cuanto menos extraña. Porque aunque el frente judicial pues siga activo y cada vez apriete más, hay que recordar que se ha pedido un informe patrimonial de Ábalos y curiosamente para algunos también de su hijo, con lo cual queda claro que la declaración del hijo no ha convencido en el Supremo. Y por otro lado, tenemos también, recordemos además, un inciso importante, que Ábalos siempre ha comentado que él puede asumir la responsabilidad. Ese es su acuerdo con Sánchez, pero en su acuerdo también estaba claro que no la iba a asumir su hijo. Parece que en el juzgado son conscientes de que presionar al hijo de Ábalos es presionar a Ábalos. Y eso es un movimiento, insistimos, cuanto menos interesante. Decíamos que el frente judicial, pues, ha salido en las últimas horas, lo habrán leído, pues unos emails donde el hermano de Sánchez habla de su amigo íntimo. Se despiden con besos y todas esas historias, ya saben, el amor. Qué bonito, el señor Luis Carrero. Esto no deja de acrecentar aquellos rumores amplios que siempre se han escuchado en Madrid. Que saben que aquí no nos gusta explicar rumores, pero que parecen que con estas expresiones de relación íntima se confirmarían. Que sería algo así. Vamos a ver si lo explicamos de una manera educada, porque al final a nosotros saben que nos da igual quién se va a la cama con quién. La presunta homosexualidad del hermano de Sánchez, por eso se fue en aquel momento a Rusia, y que todo el argumento de la señora con el hijo era una acción, digamos, para convertir, vamos a decirlo así, en un argumento para que no saliera a la luz. Esto que en política a veces algunos no lo entienden porque dicen, coño, un partido que precisamente defiende todos estos valores, ¿por qué se dedica a esconderlos? ¿Qué quieren que les digamos? Es el PSOE de toda la vida. El que por un lado defiende que no va a haber prostitución y por otro tienen catálogos de putas, vamos a decirlo así, y las contratan. El que por un lado dice que la homosexualidad está muy bien y por otro lado esconden a algunos de sus miembros que lo son. La inconsistencia del PSOE siempre ha sido esta. Y es algo que no pueden enterrar por muchos emails y que cada vez será más, obviamente, elevado a público cuanto más aumenta el frente judicial. Obviamente, de momento, nadie ha preguntado todavía a Ábalos, por citar el ejemplo, o a Jessica, por citar el otro ejemplo, si realmente pagaban o no pagaban por sus servicios. Algo que suponemos en la comisión donde han sido citadas las 4 amigas de Ábalos se les preguntará. Porque esto al final, crean o no, es algo que algunos deben empezar a entender. Tú cuando intentas esconder algo, por el motivo que sea, pues es porque tienes miedo a que salga. Porque, seamos sinceros, si el señor Ábalos va de putas, y lo hubiera dicho hasta el primer día, bueno, habría que ver dónde saca el dinero, obviamente, pero el lastre moral, vamos a decir, de alguien que está diciendo lo contrario, incluido su partido, pues le pondría en una situación incómoda. Vamos a ser finos y delicados. Lo mismo hablamos de esa presunta
homosexualidad del hermano del presidente. ¿Que dónde está el problema? ¿No será que no ha habido líderes del partido que lo han sido? Y no ha pasado absolutamente nada. Pero esa capacidad de negarlo es lo que da argumentos a aquellos que creen que entonces hay que intentar publicitarlo. Porque tú cuando quieres negar algo es porque quieres esconder algo. Y la medida inmediata, la medida más lógica contra un político que quiere esconder algo es hacerlo público. Oiga, que al final esto no deja de ser una guerra de comunicación, de información y de hechos. Y está claro que cuando uno esconde hechos, otros deben explicarlos para que se hagan públicos. Porque si no, al final parece que estamos en ese tema de dimes y diretes. Es decir, yo digo una cosa, pero luego hago otra y no pasa nada. No. Cuando tú intentas ejercer cierto liderazgo, la coherencia es muy importante. Cuando tú intentas transmitir unas informaciones, la coherencia es obviamente la base y la clave. No puedes estar diciendo, no, nosotros no usamos servicios de prostitución, y luego estar gastándote miles de euros en los mismos. No puedes estar yendo a manifestaciones, viva no sé qué, homosexualidad y tal, y luego esconder que un familiar es. Además, con un tema complejo como el de la señorita asiática. En fin, son de esas cosas que cuanto menos reabren y dan más argumentación a este frente judicial que no va a cesar. Y salimos de España porque, miren, seguramente en las últimas horas hemos conocido al final quién puede estar marcando el liderazgo en Europa. Obviamente no es Macron, porque Macron tiene un problema, que es impopular en Francia, con lo cual se imaginarán que no tiene recorrido. Steinmeier, el británico, pues es que no es de la Unión Europea, con lo cual, quieran o no, queda descalificado delante de muchos. El alemán aún está haciendo sus pactos y no parece que vaya a tener la fuerza que algunos consideran, porque fíjese que todo el periodo de pactos no acaba de sobresalir. Y en todo este argumento tenemos, por cierto, a nuestro amigo, el señor Sánchez, que ha intentado, Finlandia y no sé qué, y no ha conseguido, ni que le inviten a una cerveza. Es decir, no ha conseguido nada, ha hecho el ridículo como nos tiene acostumbrados últimamente, porque nadie le hace caso. Y en todo este argumentario europeo de desastre tras desastre, pues parece que la figura que empieza a emerger es Meloni. ¿Sí? Ha conseguido parar en el plano europeo con el despliegue de tropas, se ha negado a que tropas italianas vayan a Ucrania, entre nosotros, lógico y coherente, nadie quiere traer un féretro de Ucrania, ha reclamado que haya más Unión Europea, salvando las distancias sería aquel mega de Elon Musk, Make Europa Great Again, y es algo que desde este canal siempre hemos valorado, que es clave que la Unión Europea se refuerce, no con esta gente obviamente. Ha reclamado algo que también hemos repetido en este canal infinidad de veces, y no estamos diciendo que Meloni no se escuche obviamente, porque creemos que no sabe castellano. Menos prisa, no hay que precipitarse haciendo reuniones de un día para otro. No, tiene una cosa muy clara, que si llevan 3 años en guerra en Ucrania, no va de un día ni de una semana. Ya ha habido suficientes muertos para que esto no tenga que ir con prisa. Recuerden, calma y tranquilidad, porque al final con la calma y la tranquilidad se toman las mejores decisiones. Y finalmente ha dado el golpe de efecto de cara a muchos líderes europeos, sobre todo von der Leyen, diciendo que hay que confiar en la mediación de Donald Trump. Porque Donald Trump, aunque a algunos les pese, ha conseguido más en Ucrania en 45 días que toda la Unión Europea en 3 años. Borrell, por citar el personaje que más, o de los que más se había implicado, al lado de Trump, es un botarate. Las políticas europeas han fracasado
Y no plantea la señora Meloni una sumisión a Trump, sino confiar en su mediación y, fíjense, reforzar la posición europea. Parece que eso le puede levantar en ese liderazgo europeo que bien falta que hace, y es curioso porque Meloni obviamente no encarna el político tradicional europeo que hemos vivido en los últimos años. El caso de España tendría una simbología bastante parecida, vamos a decirlo así, como lo que podría ser la señora Ayuso. No encarna tanta radicalidad como algunos pueden ver en el señor Orbán, y encarna, digamos, ese punto intermedio de aquellos que recordarán, empezando por el presidente Sánchez, que le llamaban fascista hace 4 días, y que ahora se someten a sus pies como si fuera su excelencia, incluso dándole medallas. Algunos creemos que Europa necesita un líder ya. Y al final, ¿qué mejor líder que alguien que está refrendado por los votos de sus ciudadanos? Algunos deberán comerse las palabras que dijeron sobre Meloni hace unos años. Algunos no tienen sensación de estar en un momento de cambio y donde el liderazgo de Europa es necesario a día de hoy. Porque mientras algunos piensan que Trump está obsesionado con Europa, y no, ya lo explicábamos el sábado en el programa confirmado de White House, pues Trump empezó unos bombardeos a Yemen, recuerden, a las milicias que se apuntan de terrorismo, de lanzar sus misiles. Estos han respondido en las últimas horas diciendo que han atacado hasta portaaviones americanos, pendientes de confirmación todos estos datos. Pero Trump es consciente de que si le toca la figura de policía del mundo, le toca estar todos los días en danza. Ustedes imagínense la situación en un líder europeo que apenas, a duras penas, puede gestionar la guerra de Ucrania. Imagínense Macron, que con la guerra de Ucrania, pues como quien dice, cada día montaba una reunión. Imagínense que le tocara a Macron gestionar Ucrania, América, Panamá, Colombia, deportados, Venezuela, el tapón de Darién, aranceles, Yemen, Israel. Explotaría Macron. Porque Europa, al final, los líderes que tenemos, fuera, parece el tema de Meloni, no tienen esa capacidad, vamos a decirlo así, de trabajo y de visión que tiene el gobierno americano. Y explicamos el sábado que unas cosas interesantes que está aportando el gobierno Trump es al final que personajes como Elon Musk, por citarlo, y el señor Marco Rubio, pues acaban compatibilizando a pesar de sus broncas, porque saben que son necesarios un trabajo en equipo. De manera que Vance con Trump y todos aglutinan la figura de Trump, que al final, recuerden, en menos de 60 días, no llega a los 60 días, recordemos que sean el día 20 desde su nombramiento, o sea, menos de 60 días en el cargo, ya tiene, mejor o peor, pero encauzada la guerra de Ucrania, ya ha dado instrucciones para desbaratar los ataques de Yemen, ya ha logrado que se venda el canal de Panamá, los puertos chinos, a una empresa americana, ha taponado el tapón que se denomina de Darién, en la selva del sur de Panamá con Colombia, para la entrada de emigrantes, y al final pues está en muchos frentes y cumpliendo un poco una mayoría de cosas de las que ha hecho. Esto le ha generado obviamente algunos problemas, por ejemplo, la potencial inflación, algunas quejas internas, los temas obviamente de prensa, con los problemas que tiene con ciertos medios, y obviamente el tema del Doge, con el propio Musk, que parece que no se entiende por la forma de comunicar del señor Musk. Pero al final, ojo al dato, llevamos menos de 60 días y Trump parece que va en el camino de ir cumpliendo las promesas. Que al final hay una cosa que alguno no debe olvidar: a Trump no le vota a usted ni nosotros. Bueno, si nos escucha algún americano, sí, le votan los ciudadanos americanos, que en general, con todo el respeto, les importa un huevo el Yemen, le importa un huevo Europa y le importa un huevo otras cosas. Les interesa la política interna, que no haya delincuencia, que tengan mejores salarios,
que tengan una inflación reducida, que ahí tiene un problema, todo eso por lo que está ahora mismo trabajando el presidente Trump. Porque una de las cosas importantes que prometió era el tema de la migración, y Trump ha invocado una ley de 1798 para deportar a los que él considera terroristas del Tren de Aragua, la organización venezolana dedicada al crimen que está en Estados Unidos. Esto se había dado órdenes de deportar y un juzgado había paralizado la misma. Y el presidente, al invocar esta ley de 1798, pues ha conseguido expulsarlos a un tercer país. En principio parece que a El Salvador. Fíjense el detalle. Retorciendo o tirando de la ley, consigue lo que había prometido a los ciudadanos. Y eso al final, algunos creemos que se llama política. Porque al final, y lo hemos dejado para lo último, aunque es un tema que habitualmente hubiéramos hablado al principio, una de las cosas más importantes del frente judicial, volvemos a España, y que es la pregunta de mucha gente, es ¿cuándo llegará alguna parte del frente judicial a tocar directamente al presidente Sánchez? ¿Cuándo será imputado? Vamos a ser así de claros. Tenemos 4 frentes abiertos en el frente judicial. El de la señora Begoña, que parece complicado que sea Begoña quien denuncia a su marido, vamos a decirlo así de claro. El del hermano, que parece complicado de que el presidente directamente hablara, por ejemplo, con la Diputación para colocarle al hermano, parece más obvio, vamos a ser sinceros, que el presidente se lo transmitiera pues a un ministro, a alguna persona importante del partido, y ésta contactara con la Diputación. Quien se sorprenda, así funcionan las cosas. En el caso de la mujer, parece obvio que es el hijo directamente de la mujer, y obviamente si te llama la mujer del presidente, te puedes imaginar que el presidente lo sabe. En fin, eso tampoco hay que ser Einstein. Tenemos el tema de Ábalos, que parece que es un dique Ábalos, excepto, que lo hemos dicho ya más de una ocasión, que saltara el tema del hijo, pero de momento parece un dique de contención, con lo cual solo hay un tema que parece que podría enfilar al presidente hacia el banquillo. Y no porque alguno de sus, vamos a decirlo así, colaboradores vaya directamente contra el presidente, sino porque hay en toda esa retahíla de mensajes directos del propio presidente. Porque en esos temas hemos dicho que se puede imaginar que el presidente utiliza terceras personas, pero en el caso del fiscal general es obvio y natural que haya mensajes cruzados directamente entre el presidente y el fiscal general. De ahí el interés del fiscal general de borrar todo, y de ahí el interés obviamente del Supremo, que ya está enfilando a la Moncloa, porque todos ven que ese es el caso estrella donde el presidente puede ser imputado. Por eso ustedes se imaginan que en esos mensajes que recuperará Google y WhatsApp aparecen mensajes del propio presidente Sánchez exigiendo al señor fiscal general pues que actúe contra Ayuso. Ahí el presidente no va a tener respuesta posible. Ahí no podrá decir que es un bulo. Ahí no podrá decir que alguien se ha ido de la lengua y es un corrupto. Hablamos del caso Ábalos. Ahí no podrá incluso esgrimir el tema de que, oiga, es mi mujer, yo tampoco sé nada, o el tema del hermano, porque seguramente eso se ha hecho con personas intermedias. Y es consciente el Supremo de que su objetivo, citando aquella película, recuerden, objetivo, la Casa Blanca, objetivo es Moncloa. ¿Cuándo va a aparecer eso? Pues seguramente el paso importante, decisivo, va a ser cuando aparezcan esos mensajes donde todos, incluidos en el Supremo, dan por hecho que habrá participación del presidente Sánchez Castejón. No hay otra. No hay nadie más encima del fiscal general que pueda instruirle de una forma tan clara y directa. Y no porque el fiscal general vaya a hablar, no, sino porque habrá pruebas incriminatorias directamente en las comunicaciones entre ambos. Solo falta, imagínense, que le pidieran a Sánchez su teléfono y resultara que también lo ha borrado
y ha cambiado de número, porque al final sería ya de esas cosas que a nadie sorprenderían. Nosotros, noche de domingo a lunes, una semana que creemos va a tener novedades en el frente judicial. Vamos a ver si de este tema, pero está claro que de otros temas sí. Una semana donde se va, o debería, la oposición empezar a demostrar que realmente quieren un cambio. Una semana donde vamos a estar ya nosotros mañana con el programa de este Barcelona, y toda la semana, si no hay novedad de este Barcelona, explicándole todas las historias que van sucediendo. Les explicamos por último dos cosas rápidas. Les anunciamos que el 17 de mayo, si me equivoco de fecha, pero creo que es 17 de mayo, que es un sábado, estaremos en Zaragoza en una conferencia coloquio, y también les avanzamos ya que tenemos una nueva conferencia coloquio en un sitio diferente. Será, si no hay ninguna novedad, confirmaremos lugar y hora. Vamos a mirar aquí exactamente para que no haya ningún tipo de error. Nos vamos, sí, 17 de mayo en Zaragoza, sábado, y si no hay novedad, el 15 de mayo estaremos en Tenerife, donde haremos allí también una conferencia coloquio, e invitamos, obviamente, a todos aquellos, lo que hemos dicho, que en cualquier otra localidad, para nosotros es un esfuerzo grande, pero queremos ir a Tenerife. A quien quiera organizar una conferencia coloquio, que simplemente nos contacte, como ha pasado con la gente de Tenerife. Oiga, nos ponen un local, donde sea, bar, restaurante, centro cívico, sala de conferencias, y nosotros nos hacemos cargo de todo y nos desplazamos junto, en la mayoría de ocasiones, en este caso sí, junto al señor Elías, para poder estar con la gente que se acerque a ese acto. Ya explicaremos en próximas fechas lugar, horario, etcétera, etcétera. Pero bueno, para nosotros es un salto importante poder llegar a las Islas Canarias, y representa pues una nueva comunidad donde podemos explicar las historias y conocer a los oyentes. 17 de mayo Zaragoza, 15 de mayo Tenerife. Vamos a seguir trabajando en esta línea, vamos a seguir trabajando en este canal. Como decíamos, nosotros ya de vuelta mañana desde el frío. Ha estado nevando hoy aquí durante la tarde-noche. Vamos a volver al Mediterráneo, vamos a decirlo así de claro. Nos vamos a emplazar a mañana. Como siempre decimos, seguimos.